Bienvenidos a escuchar el tema de hoy titulado La esperanza en Dios nos ayuda a sobrepasar las crisis. Para lo cual les invito a seguir la lectura de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 17. Dice la escritura de la siguiente manera: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Debido al sufrimiento de estas pandemias, como lo es el COVID-19, y la desigualdad racial, que ya es considerada como pandemia también, no me sorprendería que muchas personas rechazaran la fe cristiana, incluyendo cristianos de muchos años que se podrían llegar a retractar de su fe. Y es entendible, debido a que estas realidades que hoy día estamos experimentando son muy difíciles de asimilar, son muy difíciles de conciliar, incluso espiritualmente, provocando resistencia en los seres humanos hacia toda restricción que se nos ponga. Por ejemplo, nos resistimos al encierro. Esta semana se suicidó un famoso productor en Hollywood a consecuencia de la ansiedad sobre el futuro incierto. Otra de las restricciones es el distanciamiento social. Yo lo llamo
el castigo para la comunidad hispana. Hemos dado apertura a nuestras reuniones en el templo y podemos experimentar la incomodidad de tener que reunirnos evitando todas aquellas prácticas y costumbres para mantener el distanciamiento apropiado, adecuado, para continuar combatiendo, para continuar previniendo el contagio. El uso de las mascarillas, especialmente en aquellos que tienen fobia al uso de una mascarilla, al uso de un tapaboca. Les produce pánico. Hasta posiblemente se sienten más enfermos o enfermos y tal vez no tienen nada. La gente se cuestiona, y con razón se cuestiona, ¿por qué un Dios tan bondadoso y todopoderoso permite que esto esté pasando? Y al no poder responder ese cuestionamiento, optan por rechazar la fe. Pero la Biblia responde a este cuestionamiento diciendo 3 verdades centrales. Primero, Dios es bondadoso y todopoderoso. No importa lo que esté pasando, no importa lo que estemos cuestionando, Dios es bondadoso y todopoderoso. Segundo, el mal siempre existe y existirá. Y tercero, Dios tiene una razón moral para permitir que el mal exista. Así que el único amparo que tenemos en medio de cualquier pandemia, sea de carácter biológico, físico, lo que sea, social, es el sufrimiento de Cristo Jesús, el único amparo que tenemos, que Dios proveyó para permitirnos que encontremos al pasar por diferentes pruebas el propósito saludable que Dios tiene para ese momento, esa experiencia de pasar por situaciones difíciles. Pero el que tiene su esperanza en Dios sobrepasa las crisis. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios cambia la manera de ver la vida. Dios no solamente tiene el poder para cambiar la vida en sí misma de un ser humano, de un individuo, quien quiera que sea, pero también tiene el poder para cambiarnos la manera de ver la vida alrededor de nosotros. El que cree en Dios deja a un lado la maldición y el engaño que rigen dentro de la sociedad humana, procurando a partir de poner su fe en Cristo Jesús, la bendición de los demás. El versículo 8 de este capítulo 3
Pedro inicia con esta palabra, finalmente, porque se está aproximando a lo que sería el final de su consejo a los cristianos de aquella comunidad que estaba siendo perseguida, de cómo lidiar con las dificultades, con las presiones que estaban recibiendo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amables. Sed todos de un mismo sentir, con un propósito en común. Aunque aquí Pedro le está hablando a esa comunidad cristiana en particular, yo creo que en medio de esta situación, ese debiera de ser el sentir de todos los seres humanos afectados por estas pandemias. Tener un propósito en común, el cual debe ser vivir en paz, procurar la paz en medio de todos los seres humanos, compasivos, amándoos como hermanos, como hermanas, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amables, misericordiosos, no dándole a nadie su merecido, sino comportándonos de manera amigable entre nosotros. Sin embargo, estas pandemias que estamos experimentando hoy día nos ha hecho hacer lo contrario, quejándonos de todos y quejándonos de todo. Es impresionante el desprecio con el que nos vemos, el maltrato con el que interactuamos, cuando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice: la única manera de sobrepasar estas crisis es teniendo un propósito en común, comportándose como hermanos, misericordiosos y amigables. Hoy es muy necesario percibir lo amigable de otra persona solamente a través de sus ojos, solamente a través de su mirada, precisamente por estas restricciones que estamos teniendo. A veces lo amigable de una persona se nos hacía fácil percibirlo a través de no solamente de lo que hablaba, pero también su acercamiento hacia uno. Hoy tenemos que expresar a través de nuestra mirada esa compasión, esa amistad, esa invitación a ser seres humanos que procuran la paz. Continúa el versículo 9, no devolviendo mal por mal,
ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Hay que regresar a las enseñanzas iniciales del Señor Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 28. Jesús dijo: bendecid a los que os maldicen. Bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen y os ultrajan y hablan mal de vosotros. Sabiendo, dice el apóstol Pedro, que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hemos sido llamados por Dios. Al poner nuestra esperanza en Cristo Jesús, somos llamados a dejar a un lado la maldición y el engaño de la que nos hemos convertido en víctimas de esta sociedad, y empezar a vivir como instrumentos de bendición de unos para con los otros. Si queremos tener mejores días, hay que poner la esperanza en el único que puede darnos esos días mejores: Dios. Dios es el único que puede darnos una mejor vida. Dios es el único que puede traer paz al corazón humano. El versículo 10 continúa diciendo: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Esta semana escuchaba al presidente Trump en la inauguración de uno de sus proyectos, diciendo lo siguiente: vendrán días mejores. Ustedes verán esos días mejores. Pero la pregunta que baja inmediatamente a mi corazón es: ¿en base a qué Él espera que tengamos días mejores? ¿En base a su reelección? ¿En base a su administración de gobierno? ¿En base a qué espera que los habitantes de Norteamérica, de Estados Unidos, de Norteamérica, tenga días mejores, tenga días de paz? ¿En base a qué? El único que puede darnos días mejores, una mejor vida, es Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz por nosotros. Él es el que nos hace refrenar nuestra lengua de mal y nuestros labios de hablar engaño. No sabemos cómo refrenarnos del engaño. No sabemos cómo poner freno a esa situación interna que nos provoca, que nos induce, yo diría, hasta nos seduce a hacer el daño a los demás. Esta semana estaba tratando de hacer ajustes
a nuestra cuenta telefónica, para lo cual soy la persona autorizada. Y al estar ahí presente, haciendo estos ajustes, después de haberme identificado con mis documentos esencialmente o rigurosamente necesarios para identificarme, nadie más puede llegar con esos documentos a menos que sea la persona dueña de esos documentos y que está en las fotografías de esos documentos. Se prolongó los cambios, tan solo porque estaban verificando si la persona que está presentando esos documentos es el titular de los mismos. Me incomodó al punto que le pregunté al joven, que por cierto nos atendió muy amablemente. Le digo, ¿a qué se debe todo este trámite? ¿Hay algo malo en el crédito o algo malo en la cuenta? Y dice, no, disculpe por las inconveniencias. El problema es que la situación del coronavirus ha desatado, ha subido extremadamente el índice de las estafas, de los engaños, de los fraudes. En medio de una situación tan terrible como la que estamos viviendo, no somos capaces de refrenarnos del mal, de refrenar nuestra lengua, nuestra conducta hacia engañar a otros, hacia defraudar a otros. El versículo 11 cierra este punto diciéndonos: apártese del mal y haga el bien. El punto es este: busque la paz y sígala. Si queremos vivir en un ambiente de paz, hay que depositar nuestra fe en Cristo Jesús y ser instrumentos de paz como Cristo Jesús fue instrumento y fue hacedor de la paz, y seguirla. El camino hacia una vida de tranquilidad, el camino hacia una vida de prosperidad, el camino hacia una vida mejor temporalmente aquí, es buscando y haciendo la paz. La palabra amable, dijo el proverbista, apacigua. Pero la palabra violenta trae violencia. El que tiene su esperanza en Dios sobrepasa las crisis porque, en segundo lugar, Dios protege la vida de el que confía en Él. Dios vela y velará por la seguridad de todos los que ponen su confianza en Él. El versículo 12 continúa diciendo: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Dios ve todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sus oídos están atentos a sus oraciones.
Esto significa que Él está pendiente de todo lo que necesitamos. Si cualquiera de estas pandemias nos ha hecho pensar que Dios es ajeno, que Dios está distante de esto que nos está pasando, la palabra del Señor hoy nos alinea, hoy nos ubica nuevamente, diciéndonos: porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero escuche bien, por lo contrario, o de manera contraria, el rostro del Señor, dice el mismo versículo 12, está contra aquellos que hacen el mal. Por esto el versículo 13, Pedro lo aprovecha para hacer una pregunta retórica, es decir, cuya respuesta se conoce. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? La respuesta es conocida: nadie. Eso es lo que está dando a entender el apóstol Pedro. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esta es la clave. Esta es la clave de hacer bien al que te ha hecho un mal, un daño. La presión de las dificultades de esta sociedad humana podría hacernos pensar que a Dios no le importamos, que a Dios no le importa lo que nos pasa. Esto me recuerda a algo que decía mi papá antes de ser cristiano, antes de abrazar la fe cristiana. Mi papá decía: ¿sabes qué? No metas a Dios en esto. Dios está muy ocupado en otros asuntos como para poner atención a los problemas que nosotros estamos pasando. Afortunadamente, años después, mi papá abrazó la fe cristiana y fue uno de los creyentes al final de sus días que más bendijo mi vida. Porque Dios sí está al corriente de todo lo que necesitamos. Dios está al corriente incluso de todo lo que vamos a necesitar. La misma Escritura dice: Dios ya sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dios sabe de lo que hoy día estamos necesitando, y puede ser que estamos necesitando de una palabra de aliento que usted puede o podría estar recibiendo en este momento. Cuando se confía en Dios, estimados oyentes, no hay razón para amedrentarse. No hay razón para desesperarse por las aflicciones de la vida, ni por los ataques de una sociedad perversa.
porque hasta esas aflicciones, según el apóstol Pedro, resultarán en ganancia doble para todo aquel que confía en Dios. El versículo 14 continúa: más bien, si alguna cosa, o sea, si alguna aflicción, si alguna situación, si alguna pandemia, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, dichosos sois. Si hay alguna cosa por la que padezcan, por la que sufran, los que confían en Dios son bienaventurados, dichosos. Esto significa una doble ganancia. Es decir, que aquel que me ha hecho mal y yo le respondo con un bien, pudiera ser que buscara por esa actitud de haber recibido un bien como respuesta al mal que hizo, puede ser que busque la dirección de Dios. Ahí hay una primera ganancia. Y si así no fuera, por el bien que yo respondí al mal que se me hizo, yo voy a ser bendecido por Dios. Y estoy haciendo lo que le agrada a Dios. Por tanto, dice el versículo 14 en su parte final, no os amedrentéis. No hay que intimidarse. No hay que tener temor de ellos o de la sociedad perversa que nos presiona o algunos que nos presionan, que nos ultrajan. No hay que tener temor de ellos, ni os conturbéis, ni se turben. Este es un término que está confirmando el anterior término de amedrentarse. No se intimiden, no se turben. Porque de las pruebas Dios puede sacar bendiciones para los que confían en Él. Si usted, estimado amigo, confía en Dios, no hay razón por la cual angustiarse. El que tiene su esperanza en Dios sobrepasa las crisis, porque en tercero y último lugar, Dios provee la defensa adecuada de la fe. Defender su fe, cualquiera que ésta sea, podría intimidar a cualquiera. Por eso hay que prepararse adecuadamente. Y con estos versículos finaliza el apóstol Pedro su llamado a cómo podemos sobresalir, sobrepasar las dificultades. Versículo 15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Esto significa consagre su corazón a Dios. Dedique su corazón a Dios. ¿Y de qué manera se consagra el corazón a Dios? Si usted no lo ha hecho, tiene que empezar entregando su vida a Cristo.
Si usted ya lo hizo, debe continuar cultivando su vida cristiana, su vida espiritual, a través del estudio de la Biblia, de la Escritura, a través de la oración, a través de compartir con otros, de inspirar a otros, de animar a otros. Y están siempre preparados para presentar defensa. El verbo prepararse, preparar, la expresión verbal preparados, en griego tiene una raíz de donde viene la palabra apologética, que es la palabra técnica para referirse a una preparación formal para defender una tesis. Así que la invitación de Pedro era a estar preparados formalmente. Y la única manera de prepararnos formalmente es estudiando la Escritura, estudiando todo lo que Dios reveló al ser humano a través de la Escritura. Esa es la manera de prepararse formalmente. Y están preparados para presentar defensa. Pero vea la manera en que hay que presentar defensa de lo que yo creo. Según el apóstol Pedro, con mansedumbre, sin hostilidad, sin ser hostil, aunque las creencias de la persona a la que yo le voy a compartir sean completamente opuestas al mensaje de fe que yo traigo para él. No puedo ser violento para hacerlo creer. Y reverencia, dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os pregunte, os demande, os pida una respuesta. Reverencia significa respeto, con respeto a todas las personas. Con respeto a las personas de cualquier raza, con respeto, sin hostilidad a las personas de diferente creencia o de diferente preferencia. Una cosa es esencial: con autoridad en lo que se cree, con autoridad en la palabra de Dios, que es la Biblia. El que habla de su fe en Dios debe hacerlo con la sana motivación de una persona íntegra. El versículo 16 y 17 terminan diciéndonos: teniendo buena conciencia. Cuando hablamos, debemos hacerlo teniendo buena conciencia, sin nada que esconder. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, en lo que
murmuran en lo que dicen de nosotros como gente mala. Los que murmuran, los que dicen que somos gente mala, sean avergonzados por esas calumnias en contra de nuestra buena conducta en Cristo. Y el versículo 17 cierra diciéndonos lo siguiente: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que eso me corresponde en medio de estas pandemias. Si voy a padecer haciendo el mal, mejor padezco haciendo el bien. Esa es la filosofía de la Escritura. Esa es la enseñanza, yo diría, de la Escritura, que por supuesto es contraria a la filosofía humana. El apóstol Pedro dice, porque mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pero la filosofía humana no nos dice eso. La filosofía humana dice, si me van a castigar por robarme uno, mejor que me castiguen por robarme 100 o por robarme todo. Pero la palabra del Señor insiste en que si vamos a padecer en medio de cualquier pandemia, como todos, es mejor que padezcamos haciendo el bien. Mientras vivamos en este mundo caído, estimados amigos y amigas, estamos sujetos a tener todo tipo de dificultades. Desafortunadamente, algunos no han encontrado todavía la manera adecuada de sobrepasarlas. La Biblia sugiere lo siguiente: ponga su esperanza en Dios, porque Él promete ayudarle a sobrepasar toda dificultad, asimilando en medio de las pruebas las mejores lecciones para poder vivir una vida de paz y que le agrade a Dios. Por esa razón, vuelvo a hacer esta invitación. Estimado amigo, amiga, abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal, porque es de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación de su alma que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados para todos. Estemos conscientes de que todas las personas en el mundo pasan por dificultades, algunas más que otras, pero la única manera de sobrepasarlas es poniendo la esperanza en Cristo Jesús. Que tengan una excelente semana.